Durante los siglos XVI al XIX, la vida a bordo de los barcos era una experiencia extremadamente dura y peligrosa. En un entorno cerrado y hostil, donde las tensiones podían escalar fácilmente, la disciplina estricta era esencial. Los castigos navales no solo buscaban corregir el comportamiento, sino también sembrar miedo y mantener la jerarquía a bordo. De todos los castigos aplicados, el más brutal y temido fue el paso de la quilla, una práctica que se destacó por su crueldad y letalidad, dejando una huella indeleble en la historia marítima. ¿Pero qué era el paso de la quilla? El paso de la quilla consistía en atar al condenado de pies y manos y lanzarlo al agua desde un costado del barco. Luego, era arrastrado por debajo de la quilla, la parte inferior del casco, para ser sacado por el otro lado. Este procedimiento implicaba que la víctima soportara una apnea forzada mientras era arrastrada contra el casco del barco, que solía estar cubierto de crustáceos y organismos afilados como percebes. Estas estructuras actuaban como cuchillas naturales, causando heridas profundas y dolorosas. La velocidad del arrastre era un factor crítico que determinaba el tipo de sufrimiento. Si se hacía demasiado rápido, el condenado podía sufrir cortes tan graves que incluso podían desmembrarlo. Si se hacía demasiado lento, el marinero corría el riesgo de ahogarse antes de completar el recorrido. En ambos casos, el castigo solía ser una sentencia de muerte, directa o indirectamente. El paso de la quilla fue empleado principalmente en marinas como la holandesa y la británica. En los Países Bajos, esta práctica estaba regulada por el Código de Navegación desde 1560 hasta su abolición en 1853. Aunque no era oficialmente reconocido en la Marina británica, se cree que pudo haberse originado allí en el siglo XVI y que su uso se extendió hasta que fue prohibido en 1720. También hay registros de su aplicación en Francia y de prácticas similares en tiempos de los romanos, cuando se realizaban castigos bajo las galeras. Este castigo no se limitaba a los marineros comunes. También se aplicaba a piratas, capitanes negligentes e incluso oficiales que, por inexperiencia o mala conducta, comprometían la seguridad del barco. La práctica era vista como una forma de mantener la autoridad y disuadir la insubordinación en un ambiente donde el desorden podía significar la muerte de todos. Lo que hacía al paso de la quilla particularmente espeluznante era su carácter multifacético de tortura. No solo castigaba físicamente al condenado, sino que también buscaba quebrantarlo psicológicamente. La exposición a cortes profundos, el riesgo de ahogamiento y la posibilidad de ser atacado por tiburones atraídos por la sangre transformaban este castigo en un espectáculo aterrador para el resto de la tripulación. A diferencia de otros castigos como el ahorcamiento en la verga, donde la muerte era rápida, el paso de la quilla combinaba dolor prolongado, humillación y una alta probabilidad de muerte lenta. Incluso en los casos en que un marinero sobrevivía al castigo, las heridas sufridas podían infectarse y causarle la muerte días después. Con el tiempo, la percepción de estos castigos como métodos de disciplina cambió. Figuras como John Adams, en su Código de Justicia Militar de 1755, denunciaron esta práctica en los Estados Unidos, calificándola de barbaridad inglesa. A medida que avanzaban las ideas sobre derechos humanos y la dignidad de las personas, este tipo de castigos comenzaron a ser vistos como inaceptables. Finalmente, el paso de la quilla fue abolido oficialmente en la mayoría de las marinas en el siglo XIX. Hoy, la expresión pasar por la quilla se utiliza metafóricamente para referirse a la necesidad de eliminar elementos problemáticos, reflejando el impacto duradero de este castigo en la cultura popular. Sin embargo, su historia sirve como un recordatorio sombrío de la brutalidad de la vida en alta mar durante siglos pasados y de cuán lejos hemos avanzado en términos de humanidad y justicia. En conclusión, el paso de la quilla no solo fue el castigo más brutal que sufrieron los marineros, sino también un símbolo de las duras condiciones de vida y la despiadada disciplina de las marinas de la época. Es un capítulo oscuro en la historia marítima que subraya los extremos a los que se llegaba para imponer orden y autoridad en un entorno implacable. Si te gustó este episodio, no dejes de darle un me gusta a este video y suscribirte a este canal. Nos vemos en otro capítulo con más historias para recordar.